Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Quirós y a nombre del Colegio de Empresarios nuevamente te doy la bienvenida a esta materia segmentación de mercados. Hoy iniciamos con la sesión número 10. Nuestra unidad es la número 6, hablando acerca de los pronósticos de los mercados. Vamos a ver cuáles son los temas que en esta sesión veremos y que seguramente en la siguiente sesión todavía retomaremos algunos de los puntos de esta unidad. En esta unidad vamos a ver la medición y el pronóstico del mercado, a través de ciertas estrategias y ciertas variables como el mercado potencial y el mercado meta, la participación por marca, las ventas, la distribución, la fuerza de ventas y la competencia entre los precios. En esta unidad empezaremos a ver cada una de las estrategias del marketing. En esta sesión vamos a tratar de llegar hasta la parte de precios. Estos son temas muy largos, sin embargo, intentaremos ir tocando cada uno de ellos. ¿Cuáles son los objetivos entonces de esta unidad? Bien, de manera general, el alumno conocerá las técnicas, los estudios y las estrategias para la medición del mercado. Y de manera particular, el alumno conocerá la definición de mercado potencial y mercado meta para poder diferenciar cuáles son estos conceptos y cómo poder atacar a los mismos. Identificará también el concepto de la participación del mercado y su importancia dentro de nuestro contexto. Y conocerá y desarrollará estrategias de precio, distribución y ventas para identificar a los mercados y reconocer, la importancia de la segmentación de los consumidores. Bien, empecemos entonces con estas definiciones acerca de los mercados. Vamos a ver el mercado real, el mercado potencial y el mercado meta. Primero vamos a hablar acerca del mercado real. ¿Cuál es la definición del mercado real? Es un conjunto de consumidores que comparten las mismas necesidades entre sí y han encontrado en nuestro producto o servicio la satisfacción de las mismas. Este es nuestro cliente actual. El mercado real son los consumidores que en este momento estamos atacando, a quienes estamos dirigiendo todas nuestras estrategias de mercadotecnia. Ellos son los que hacen que encontremos nuestra rentabilidad, que podamos permanecer en el mercado. Ese es el mercado real. Ahora vayamos al mercado potencial. ¿Cuál es la definición del mercado potencial? Conjunto de consumidores que comparten las mismas necesidades entre sí, que están buscando o ya encontraron la satisfacción en otros productos. Estos son clientes de la competencia o son clientes que están en el proceso, en la búsqueda de esta satisfacción de las necesidades, de los deseos y de los sueños. Ellos pueden ser nuestros futuros clientes. Ese es el concepto del mercado potencial. Son esos consumidores que en este momento no necesariamente están consumiendo con nosotros. Es más, quizá en este momento ni siquiera conocen exactamente nuestro producto o los productos sustitutos. Sin embargo, son esos consumidores que más adelante los podemos atacar y que se pueden quedar con nuestros productos o nuestros servicios. Nuestro tercer concepto, dentro de estos conceptos relacionados hacia los mercados, es el mercado meta. El mercado meta es un conjunto de consumidores que hemos definido a través de la segmentación del mercado, a través de estos parámetros de segmentación, el parámetro geográfico, el psicográfico, el demográfico y los beneficios o las conductas de los consumidores. Y también apoyándonos del comportamiento del consumo, cuáles son estos factores internos, externos, y dentro de los externos, cuáles son estos factores como los culturales, los sociales o los personales. A ellos vamos a dirigir todas nuestras estrategias de mercado. Ese es un mercado meta. Es cuando nosotros, a través de tanto la segmentación como el comportamiento de consumo, hemos definido claramente a quiénes vamos a atacar. Esos son los tres conceptos básicos de los mercados con los que vamos a estar trabajando a lo largo de nuestra materia. Bien, ahora vayamos un poquito al concepto de la participación del mercado. La participación del mercado es uno de los conceptos más usados por las empresas. De hecho, me parece que sería una de las metas más importantes de toda empresa, lograr la participación del mercado, incrementar la participación del mercado. ¿Pero qué es entonces la participación del mercado? Bien, la participación es una proporción de las ventas totales de un producto durante un periodo declarado en un momento específico. Esta es captada por una sola empresa. Esa es la participación del mercado. Es a lo que hemos llamado el pedazo del pastel, la parte que nos corresponde acerca de las ventas totales de nuestro ramo, de nuestra industria, de los productos sustitutos, de la competencia en general. Esa es la participación del mercado y ya decía que es una de las metas más importantes para las empresas. Las empresas, las organizaciones siempre están buscando incrementar o alcanzar cierta participación del mercado. Ello será sinónimo de rentabilidad, de posicionamiento, de ventas.
Por eso es que es tan importante el concepto de la participación del mercado. Pero ahora bien, una vez que sabemos que hemos entendido cuál es la definición de nuestra participación, ¿cómo podríamos medir la misma? La vamos a medir en 4 sentidos. La primera es con respecto a la industria entera. ¿Cuál es la participación de mi empresa, de mi producto, de mi servicio con respecto a la industria completa? Y cuando yo digo industria, no solo estoy hablando de los productos sustitutos o semejantes, posiblemente estoy hablando hasta de productos que pueden ser adaptables. Nuestro segundo elemento es el segmento de industria. Es decir, ahora sí vamos a definir claramente quién es mi producto, cuáles son las características, los atributos, quiénes son los consumidores. Ahora no me interesa calificar o medir la participación del mercado con respecto a todas las empresas que están dentro de la propia industria. Ahora lo que quiero es empezar a segmentar también a la industria y dependiendo de esas características, de esos atributos, evaluar mi participación. El tercer punto de evaluación serían las regiones geográficas. Ahora no me voy hacia esta parte industrial o hacia los segmentos en cuanto a la competencia. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es medir esta participación del mercado con respecto a la satisfacción o a las ventas que estamos generando por zonas geográficas. Y por último tendríamos los periodos pasados, presentes y futuros. ¿Cómo podemos también evaluar nuestra participación del mercado? Bueno, pues esto lo podemos lograr a través precisamente de los tiempos. ¿Cuál fue la participación pasada? ¿Cuál es mi participación presente con respecto a la participación anterior? ¿Cuál será la participación esperada con respecto a lo que tengo en este momento o a lo que ya se ha registrado en los historiales de venta? Estos son los 4 puntos importantes para poder medir la participación del mercado. Bien, ahora vayamos a otro concepto que se llama potencial del mercado. ¿Qué quiere decir potencial del mercado? Este es el volumen total de las ventas que espera la organización de un producto, dado en un periodo definido partiendo de consideraciones y contextos específicos. El potencial del mercado entonces son pronósticos que se hacen acerca de las ventas que se van a realizar o que se van a conseguir en estos mercados. Esto lo podemos hacer basándonos en estudios de la historia propia de las ventas en nuestra empresa. O podemos hacer algunos estudios, sobre todo investigaciones de mercado, para poder medir precisamente estas ventas y este volumen hacia el futuro. Bien, ahora vayamos a otro concepto que se llama el pronóstico de las ventas. El pronóstico de las ventas es este cálculo de las ventas de un producto ante periodos definidos. Los periodos más adelante los vamos a ver, cada empresa va estableciendo sus propios periodos de calificación. Suponemos que la planeación e implementación del plan de mercadotecnia tiene ciertas variables a considerar y a través de estas variables podemos entonces pronosticar la cantidad de ventas que logrará mi producto o mi servicio durante periodos determinados. Bien, esta se expresa en unidades monetarias o en productos. Estas son las 2 unidades básicas para poder pronosticar las ventas. Recuerden, la parte monetaria o la parte de unidades. A la última parte es cuando nosotros estamos refiriéndonos básicamente a las ventas por volumen. ¿Cuántas unidades estamos logrando? Este pronóstico se proyecta de manera trimestral, puede ser de manera semestral o puede ser de manera anual. Estas 3 calificaciones es lo que propiamente han hecho las empresas. Sin embargo, esto depende de las propias necesidades de la empresa, los contextos, el tipo de ventas, la competencia, el consumidor. ¿En qué periodo dado nosotros podríamos o tenemos que calificar precisamente estos pronósticos de ventas? Esto no es determinado, esto la propia empresa lo tendrá que decidir. Sin embargo, estas 3 son las que más se utilizan dentro de las organizaciones. El pronóstico debe ser la meta general de todos y cada uno de los departamentos de la organización. Y aquí vamos a tratar de platicar un poco acerca de estos pronósticos y de cómo los pronósticos deberían llegar a todos los departamentos de la organización. En el marketing, en las empresas, encontramos ciertos problemas. Hay variables como precisamente el pronóstico de ventas que finalmente se deja a los departamentos de mercadotecnia o a la fuerza de ventas. Sin embargo, las ventas no es una función solo de los de mercadotecnia o la gente de ventas. Realmente las ventas tendrían que pertenecer a todos y cada uno de los departamentos. El departamento de producción, por ejemplo, a la hora de la fabricación, a la hora de generar productos con servicio, productos con calidad, los insumos, los proveedores, la tecnología, la propia contabilidad. Todos los departamentos de la empresa están relacionados hacia las ventas y aunque ellos finalmente no generan esta transacción, ellos apoyan a que se dé
este pronóstico y a que podamos llegar hacia el mismo. Entonces, el pronóstico de ventas resulta que es una variable a medir no solo para el departamento del marketing o para la fuerza de ventas, tendría que ser la variable a medir para toda la empresa. Bien, una vez que hemos visto estos conceptos, vamos a empezar a hablar de la mezcla de mercadotecnia. Intentaremos tocar todas y cada una de las estrategias de marketing y vamos a tratar de enfatizar cuál es la necesidad, cuál es la importancia de ver cada una de ellas con respecto a nuestra materia, es decir, con respecto a los conceptos de segmentación de mercados. Vamos a empezar por el concepto de ventas. Esta es la acción de permitir la adquisición de un producto o de un servicio por parte del consumidor a través de un intercambio monetario. Las ventas las vamos a dividir en dos partes, una la venta mayorista y otra la venta al detalle. La venta mayorista es precisamente cuando nosotros estamos buscando canales de distribución, estamos buscando intermediarios para que ellos nos ayuden a colocar el producto ante el consumidor. La venta al detalle quiere decir precisamente que no tendremos estos intermediarios. Aquí las ventas las vamos a realizar de manera directa. Las vamos a pasar directamente a ciertas empresas, a ciertas organizaciones que venden al consumidor final. Esas serán nuestras dos clasificaciones de ventas, ventas al detalle y ventas a mayoristas. Bien, ¿quiénes son estos intermediarios en las ventas a mayoristas? Ellos son los mayoristas comerciantes. Los mayoristas comerciantes son finalmente empresas que nos ayudan a distribuir, que nos ayudan a colocar nuestros productos ante el detalle y finalmente ellos no toman el producto por sí mismo. Ellos lo que van a hacer solo es poder colocar el producto. Bien, otro de los intermediarios son los agentes intermediarios de ventas al mayoreo. Los agentes sobre todo son personas que se dedican a través de comisiones a poder colocar cierta cantidad de unidades ante los detallistas. Y por último tendremos las instalaciones propias de las ventas al mayoreo, es decir, algunas sucursales que las propias empresas establecen para poder distribuir sus productos. Esta es la clasificación básica de los intermediarios, aunque finalmente también podríamos hablar de ciertas entidades, de ciertas personas que apoyan a esta distribución. El primero son los agentes de envíos y por último tenemos a los transportistas. En cuanto a las ventas personales, también vamos a tener ciertos intermediarios. El primero de ellos es el vendedor repartidor. Es esta persona que en la mayoría de las veces ha sido contratado por nuestra propia empresa y que no solo hace este trabajo de repartir el producto ante los detallistas, también hace una labor de ventas. Quizás su labor de ventas no es tan compleja como algunos otros entes que vamos a ver más adelante, sin embargo realizan la función tanto de distribución como de ventas. Otro intermediario dentro de las ventas personales es precisamente la fuerza de ventas. La fuerza de ventas sí son todas estas personas que la empresa tiene que formar, que la empresa tiene que capacitar, tiene que controlar para poder generar los pronósticos, para poder alcanzar las metas de ventas. Esa es la fuerza de ventas. Después tendríamos los tomadores internos de pedido y los tomadores externos de pedido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces las empresas no tienen una fuerza de ventas tan capacitada, no tienen una fuerza de ventas tan especializada y lo que hacen es contratar gente para que solo se dediquen a tomar pedidos. Es decir, no realizan una labor de ventas tan sofisticada. Esto también lo vamos a dividir en dos partes. Nuestros tomadores de pedidos son internos o son externos dependiendo de lo que estemos vendiendo. Muchas veces podemos vender a los distribuidores. En algunos otros momentos trataremos de vender a los detallistas o al consumidor final. De allí depende mucho esta clasificación. También vamos a encontrar los centros de venta. Los centros de venta son puntos de venta que muchas empresas en este momento están instalando en el propio mercado. Ellos se han dado cuenta que cuando reducen precisamente los intermediarios en los canales de distribución, las ventajas son superiores. Por ejemplo, reducción del costo, reducción del precio del producto al mercado o la reducción de los tiempos. Es por eso que muchas empresas han instalado sus propios centros de venta. Otras formas de venta las encontramos en el telemarketing y en las ventas por Internet. Y quizá esta última, precisamente la venta por Internet, ha sido una de las tendencias más importantes en cuanto a las ventas y en cuanto a la mercadotecnia en general. Se dice que actualmente las ventas por Internet solo han dado los primeros pasos en el mercado. Esperemos muchísimo más de lo que se pueda lograr con respecto a las ventas por este medio de comunicación.
Bien, una vez que vemos esta parte de las ventas, vamos a pasar a otra P de la mercadotecnia, vamos a pasar a otra estrategia de mercadotecnia. Esta es la distribución. ¿Qué quiere decir el canal de distribución? El canal de distribución es un conjunto de instituciones, de entidades, de establecimientos, que los productos recogen hasta llegar a los consumidores. Ellas dependen entre sí para colaborar en el marketing, a la satisfacción de las necesidades de los clientes, y estos canales van a proporcionar los productos y servicios en el momento, lugar, cantidad y forma adecuada. Aun cuando ya habíamos visto que los canales de distribución, sobre todo cuando hablamos de los intermediarios mayoristas, tienden a desaparecer del mismo, la verdad es que estos distribuidores para muchas empresas son muy importantes. Recordemos que no todas las empresas tienen el capital o tienen el tamaño de empresa para poder tener sus propios medios de distribución. Aquí es cuando precisamente todos estos intermediarios nos generan ventajas, nos generan fortalezas. Muchas empresas han decidido no cerrar sus negociaciones con los canales de distribución. Muchas empresas han decidido seguir trabajando precisamente con los mayoristas. No tienen el potencial para adquirir sus propios canales de distribución. Los canales de distribución, aun cuando ya hayamos comentado, tienden a desaparecer, sobre todo los mayoristas, siguen siendo importantes en nuestro mercado. Ellos ayudan a que nosotros como consumidores podamos encontrar el producto en los puntos de venta, en los momentos adecuados, en las cantidades adecuadas. Bien, las razones para que puedan existir estos canales de distribución precisamente son las siguientes. Primero, aumentar el valor a los productos y a los servicios. Y aun cuando no hemos hablado precisamente de la cadena de valor, los canales de distribución sí pueden comenzar a generar valores a los productos. Probablemente este valor sea mínimo. Sin embargo, es un valor que sumado a otros valores empieza a ser significativo para los propios consumidores. Otra de las razones por las cuales deberíamos tener canales de distribución es porque apoyan la entrega del producto de manera eficaz y eficiente. Ya decíamos que muchas de nuestras empresas mexicanas, no tienen precisamente ni el capital, ni el potencial, ni el tamaño para tener sus propios canales de distribución. Sin embargo, a la hora de contratar, a la hora de negociar con estos canales de distribución, la llegada del producto hasta el consumidor es de manera óptima. Otra de las razones es para solucionar problemas de inventario. Muchas veces las empresas no pueden tener el control exacto de los inventarios, aunque debería ser una de las funciones más importantes. Sin embargo, esta función, en algunos casos, los realizan precisamente los intermediarios, los realizan precisamente los canales de distribución, tanto los mayoristas como los detallistas. Empiezan a hacer un estudio básico de los inventarios, qué cantidad tengo en el punto de venta, qué cantidad de producto tengo en el almacén. Eso nos ayuda a que el consumidor siempre pueda encontrar nuestro producto en el mercado. Otra razón es porque reducen costos a las compañías. Ya habíamos dicho que cuando las empresas tienen el potencial, el tamaño, el capital para generar sus propios canales de distribución, ellos minimizan precisamente los costos y los precios del producto. Sin embargo, hay otras empresas que no tienen este potencial y en el caso de ellos adquirir su propio canal de distribución, probablemente tendrían problemas financieros graves. Es aquí cuando prefieren rentar, negociar, contratar estos canales para reducir esa parte económica. Otra razón es la sistematización en el proceso de flujo y entrega de los productos. Los canales de distribución están especializados en todos y cada uno de los consumidores, en todos y cada uno de los mercados. Aquí, entonces, estos canales de distribución saben exactamente en qué cantidad, en qué tiempo, en qué momento, cuál es la logística para entregar el producto hasta el mercado final. Y por último tenemos una de las razones importantes que sería facilitar la búsqueda de los productos. Ya decíamos que los canales de distribución hacen un estudio acerca de los inventarios. Es decir, nosotros como consumidores sabemos exactamente dónde vamos a encontrar a los productos, sabemos cuándo los vamos a encontrar, en qué cantidad los vamos a encontrar. Por lo menos ese es el óptimo de los canales de distribución. Bien, algunas otras funciones de los canales es que mantienen los inventarios, generan demanda y ventas, distribuyen los productos, proporcionan servicios de postventa y otorgan créditos. Y estos dos últimos son precisamente dos de las razones más importantes para que las empresas quieran adquirir, negocien
a los canales de distribución. Por una parte tenemos el proporcionar servicios extras, servicios de postventa. Estos canales de distribución finalmente, y aunque no adquieren al 100% los productos, empiezan a generar servicios de postventa hacia el consumidor, es decir, dan seguimiento a la propia venta. Y por otro lado está esta parte de los créditos. Muchas de las empresas no tienen el potencial para poder generar sus propios créditos. Los canales de distribución sí lo hacen. En ese sentido, entonces, podemos lograr muchísimo mayores ventas precisamente por esta ventaja de otorgar el crédito a los consumidores finales o posiblemente a algunos detallistas. Bien. Ahora, con respecto a los canales de distribución, y aunque ya habíamos hablado de una de las tendencias más importantes, que es precisamente la desintermediación o esto que se dice de la desaparición de los propios mayoristas, veamos algunas otras tendencias importantes en cuanto a los canales de distribución. ¿Hacia dónde se están moviendo estos canales? ¿Hacia dónde se están moviendo los mayoristas, los detallistas, los intermediarios? Primero tenemos una creciente importancia del marketing ecológico. ¿Qué tendría que ver el marketing ecológico precisamente con nuestros canales de distribución? Sabemos que la mayoría de nuestros canales de distribución lo que precisamente están distribuyendo son tangibles, no son intangibles. En ese sentido, la transportación, el flete, es una pieza importantísima para el marketing ecológico. Hoy por hoy, mucha de la legislación que existe no solo en nuestro país, sino en otros países, precisamente habla del daño que se puede generar a la ecología, al medio ambiente, con el uso de estos canales de distribución. Aquí entonces, los canales de distribución tienen que hacer estudios muy fuertes acerca de cuál es el uso precisamente de esa transportación, de ese canal de distribución. Otra tendencia la encontramos en la información en tiempo real. Hoy por hoy el consumidor, y a través básicamente del Internet y de algunos otros medios de comunicación, tiene información en tiempo real. Esto es una de las empresas más importantes para los canales de distribución. Ellos tienen que generar precisamente la distribución en los tiempos exactos. Si no, el consumidor, y con toda la información que ya tiene, de manera muy fácil puede voltear al mercado y puede irse con los productos de la competencia. Otra tendencia es la tecnología de la informática. ¿Qué es lo que se está generando con respecto a la tecnología y a la logística que nosotros utilizamos para poder dar seguimiento a estos canales de distribución? La exigencia de la calidad y la conveniencia. En las primeras clases nosotros veíamos precisamente las tendencias del mercado. Y al finalizar las tendencias del mercado, reconocíamos una de las tendencias más importantes, llamada el triunfo del individuo. ¿Qué quiere decir entonces el triunfo del individuo? El triunfo del individuo, decíamos en ese momento, es precisamente todas estas características, todas estas ventajas, todos estos beneficios que le hemos dicho al consumidor, se los vamos a dar a través de nuestros productos y nuestros servicios. El triunfo del individuo, lo que nos decía, es que hoy por hoy los consumidores entonces, con toda esta gama de información, con toda esta tecnología que tiene a su alcance, precisamente lo que hace es irse a un producto de la competencia de la manera más sencilla. El triunfo del individuo, lo que nos decía, es que hemos prometido demasiado a los consumidores. Ahora, como empresas, lo tenemos que cumplir. Si no, los consumidores se van. Los consumidores dejan de consumirnos, dejan de comprarnos. Esa es una de las tendencias importantes, la exigencia de la calidad, la exigencia de la conveniencia, la exigencia en lo que le estamos precisamente diciendo al consumidor que haremos con nuestros productos y con nuestros servicios. Otras tendencias es la venta por teléfono, el correo y el Internet. Y realmente la gran tendencia es precisamente la venta por Internet. Muchos de nosotros hemos realizado ya nuestras ventas por Internet, sin embargo se dice en el mercado que es muy poco el porcentaje de los usuarios hacia este medio de comunicación que realmente están utilizándolo para generar ventas. Sin embargo, y en otros países se ha comprobado ya, precisamente el Internet viene a sustituir muchísima de la fuerza de ventas, muchísimos de los otros medios para poder generar las propias ventas. Otra tendencia la encontramos en la distribución global. Exigimos nuevos canales, transportes y logísticas. Muchos de nuestros productos irán al mercado internacional. En ese sentido, los estudios que hacen los canales de distribución, los intermediarios, los mayoristas, los detallistas, tienen que ser muy importante, porque vamos a llegar a otros mercados, a mercados internacionales, con comportamiento de consumidor totalmente complejo, totalmente diferente al que nosotros manejamos. Otra tendencia es el cambio en los hábitos de consumo de nuestros clientes.
Esto lo que genera es que el consumidor precisamente empieza a comprar en otros tiempos, en otras formas, en otros modos, en otros lugares y en otros espacios. Aquí los canales de distribución también tendrán que hacer investigación de mercados al respecto y entonces empezar a hacer cambio, modificación, adaptación de estos canales hacia estos nuevos hábitos de consumo de nuestros clientes. Tenemos el cambio del comportamiento de los consumidores en los puntos de venta. Hoy por hoy se habla del consumidor híbrido. Esto lo que hace precisamente es que nosotros los consumidores tengamos cambios radicales dentro de los puntos. Allí todos los intermediarios, sobre todo los detallistas, tienen que cambiar su mezcla de marketing para poder satisfacer, para poder controlar todas estas nuevas características de los consumidores. El aumento del servicio y por último, y repitiéndolo, precisamente la desintermediación. Recuerden que la desintermediación básicamente se va hacia los mayoristas, la desaparición de los mayoristas. Bien, ¿cuáles son estas piezas claves, a manera de resumen, de nuestros canales de distribución? Tenemos a los detallistas, estos intermediarios que precisamente venden en cantidad, venden en volumen. Perdón, esos son los mayoristas. Tenemos a los detallistas, los que finalmente venden al consumidor. Esta es venta uno a uno. Algunos otros son los comerciantes, los comisionistas, los agentes, la transportación, los fletes, las compañías, los seguros. Todos ellos forman parte de nuestros canales de distribución. Bien, tenemos tres intensidades, tres estrategias básicas en cuanto a la distribución. La primera de ellas es una distribución intensiva. Después tendríamos una distribución selectiva y exclusiva. ¿Qué quiere decir cada una de estas? La primera es una distribución intensiva. La distribución intensiva es cuando nosotros hemos logrado llegar a muchísimos consumidores en un punto de venta o en un lugar determinado. Es decir, el número de lugares en donde va a encontrar nuestro consumidor a nuestro producto son demasiados. Esa es la distribución intensiva. Y la distribución intensiva se relaciona inmediatamente con otras estrategias de mercadotecnia. La distribución intensiva tiene que ver con productos de canasta básica. Tiene que ver con productos que tengan ciclos de vida, sobre todo en madurez. Tiene que ver con productos en los cuales sus precios sean relativamente bajos o accesibles. Campañas de comunicación masivas. Esa es la distribución intensiva. Después pasamos a la distribución selectiva. En este caso, nosotros hemos seleccionado precisamente cuáles son los detallistas en donde vamos a encontrar a nuestro producto. Es decir, cuando hablábamos de la distribución intensiva, nosotros podemos encontrar refrescos, podemos encontrar papas, sopas, jabones, en muchísimos puntos de venta. Cuando nosotros pasamos a la parte selectiva, lo que vamos a hacer es negociar con 1, 2 o 3 puntos de venta para que los consumidores puedan encontrar mi producto. Y por último, entramos a la etapa de la exclusividad. Aquí, nuestra empresa ha negociado con una sola empresa, con un solo detallista, con un solo punto de venta, la distribución y la venta de nuestros productos. Esas son las tres estrategias básicas en cuanto a la intensidad de la distribución. La distribución intensiva, selectiva y exclusiva. Bien, ahora vayamos a los canales de distribución. ¿Cómo son propiamente estos canales de distribución? El primero y el más sencillo de ellos es precisamente el del primer nivel. ¿Qué quiere decir el primer nivel? El primer nivel, lo que vamos a empezar a generar es precisamente la salida del producto hasta que llegue al consumidor. En este caso, en el primer nivel, ¿quiénes son los intermediarios? Empezamos por el productor. Del productor vamos a pasar el producto precisamente al mayorista. El mayorista busca a los detallistas y el detallista coloca el producto al consumidor final. Ese es nuestro canal de distribución de primer nivel. Canal de distribución del segundo nivel. En este sentido vamos a eliminar precisamente a los mayoristas. Ahora vamos a distribuir del productor directamente hacia el detallista y el detallista al consumidor final. El tercer nivel lo vamos a encontrar de la siguiente manera. El productor va a distribuir al consumidor final. Aquí, por ejemplo, encontramos algunos casos importantes como el de Coca-Cola, el de Corona, el de Bimbo. Ellos han empezado a tener sus propios establecimientos, sus propias tiendas, sus propios puntos de venta. Sí, en algunos casos son pequeños, sin embargo generan esta labor. Y por último tenemos los multiniveles, cuando los mercadólogos tienen el paso abierto para poder crear sus propios canales de distribución
ir mezclando a los intermediarios. Recuerden, los niveles, los canales de distribución, dependen de las necesidades de la empresa, dependen de las necesidades del consumidor, dependen de los contextos. Muchas empresas pueden trabajar con el primer nivel, o con el primer y segundo nivel, o con el primero, segundo y tercer nivel. Las empresas van decidiendo cómo trabajar sus propios canales de distribución. En ese sentido, cuando hablamos de los canales de distribución, ya decíamos que tenemos ciertos intermediarios o ciertos medios de apoyo para precisamente generar la entrega óptima de los productos. En ese sentido hablaremos entonces de los transportes y los fletes. Los transportes y los fletes son una parte muy importante del marketing, y aun cuando muchas veces los propios mercadólogos no tienen un control al 100% de los mismos, sí es importante que tengamos cierta relación hacia ellos, porque sabemos exactamente dónde va mi producto, cuáles son las ventajas, las desventajas, las características que se puede generar a mi producto o a mi servicio a través de estos fletes y transportaciones. Bien, entonces las transportaciones y los fletes son movimiento de personas, propiedades o productos desde el punto de venta desde el punto de vista donde se localizan, producen o cultivan, hasta el lugar en el que se consumen, distribuyen o almacenan. La mayor utilidad que produce el transporte es el costo que se paga a la mercancía por el hecho de moverla de los lugares de producción hasta los lugares donde se necesitan, donde se requieren los propios productos. Tenemos una clasificación básica de los fletes y la transportación. El primero de ellos es el flete, es la transportación vía marítima. La transportación vía marítima, como todos los demás, tiene ciertas ventajas y desventajas. Una de las ventajas básicas de la transportación marítima es precisamente la cantidad que nosotros podemos transportar. Aquí podemos generar transportación a volumen. Sin embargo, vamos a tener algunas otras desventajas, como el tiempo, como la sal en el mar, por ejemplo, y esto puede dañar a mis productos. Tenemos que decidir entonces cuál de los fletes y las transportaciones es el más adecuado para la distribución de mis productos. La segunda clasificación la encontramos con los terrestres y los autotransportes. Bien, aquí vamos a encontrar dos medios básicos. El primero de ellos es el autotransporte y el segundo es el ferrocarril. En el caso del autotransporte, funciona muy bien, sobre todo para mercados locales o regionales. Sin embargo, una de las grandes desventajas es precisamente el asalto a los mismos. Aquí podemos perder grandes cantidades de dinero y de productos. El otro medio de distribución importante, decíamos, es el ferrocarril. El ferrocarril te proporciona muchísimas ventajas. Es relativamente más costo, el volumen es muchísimo más alto y además se puede fabricar en el envío del propio producto. Sin embargo, la gran desventaja para nuestro país es que no tenemos precisamente un sistema ferroviario importante para poder distribuir nuestros productos. Otro son los aéreos. Los aéreos, la gran ventaja es el tiempo. El tiempo y los puntos a donde puede llegar a nivel nacional o a nivel mundial. La gran desventaja son los costos y los seguros. Son considerablemente altos. Y por último, tenemos una clasificación un tanto compleja. Aquí vamos a hablar de los ductos, del internet y de otro tipo de señales. Y aunque esto de repente parece ser un poco complicado, sobre todo para los productos, este tipo de medios, sobre todo el internet y otras señales, se han ocupado para distribuir servicios, para distribuir señales, para distribuir información. Y son fletes y son transportaciones importantes. Bien. Una vez que tenemos toda esta parte de la distribución, vayamos hacia la cadena de valor. ¿Qué quiere decir la cadena de valor? Bueno, la cadena de valor no es necesariamente un canal de distribución. El canal de distribución lo que nos va a proporcionar es precisamente el ir mandando el producto desde el productor, desde el fabricante, hasta el consumidor final. El valor que se le va a sumar a los productos relativamente es mínimo. En la cadena de valor, realmente el valor es importante. Cada uno de los miembros va a generar un valor muy importante al producto. Una de las grandes diferenciaciones entre el canal de distribución y la cadena de valor es que precisamente la cadena de valor empieza desde los proveedores. El canal de distribución empieza desde el fabricante. El canal de distribución termina con el consumidor. En la cadena de valor pasamos por el consumidor y el consumidor también va a sumar valores al producto, pero no termina. Por eso se llama cadena, porque siempre está circulando. Voy a mencionar una frase que me gusta mucho con respecto a la cadena de valor y dice:
La competencia se da entre redes, no entre empresas. La ganadora es la empresa que tiene la mejor red en el mercado. Más adelante retomaremos esta frase y verán la importancia de una cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Bien, el valor y la satisfacción para los clientes son ingredientes importantes de la fórmula para obtener éxito en la mercadotecnia. Sin embargo, el mercadólogo no puede entregar por sí solo el valor y la satisfacción hacia el consumidor. Es decir, necesitamos de otras empresas, necesitamos de proveedores, de detallistas, del propio consumidor, para que mi producto cada vez tenga más valores. El departamento de marketing solo puede ser eficaz en compañías en las que todos los departamentos y todos los empleados hacen equipo para formar un sistema competitivamente superior de entrega de valor al de otras empresas. La cadena de valor la podemos encontrar en dos formas, de forma interna o de forma externa. De forma interna es precisamente cuando en nuestra empresa todos los departamentos, todas las personas que forman parte de la misma van sumando valores al producto. Sin embargo, encontramos también esta cadena de valor de forma externa, cuando trabajamos con otras empresas, cuando trabajamos con proveedores, cuando trabajamos con detallistas. La cadena de valor, pues, es una herramienta para identificar formas de crear más valor para los consumidores. Cada departamento de una compañía puede verse como un eslabón de la cadena de valor. Es decir, cada departamento va a empezar a sumar estos valores a los productos y cada uno de los departamentos es una pieza importante y específica para la misma. El éxito de la empresa depende de que también cada departamento va a realizar su función, va a realizar su trabajo, va a generar el valor. También depende de lo que se coordina, de los diversos departamentos, de la comunicación entre ellos. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una cadena de valor interna. Empezamos desde los proveedores, los productores, los distribuidores, los comercializadores y los clientes. Y cada uno de ellos va generando valores a los productos. Cada uno de ellos le va dando un plus a los productos. Bien, vayamos a otro concepto importante de la cadena de valor. Este concepto se llama red de entrega de valor para los consumidores. ¿Qué es una red de entrega de valor? Bien, este es un sistema constituido por las cadenas de valor de la compañía y sus proveedores, distribuidores y en última instancia el propio consumidor. Es la búsqueda de ventajas competitivas. Aquí, la empresa necesita ver más allá de su propia cadena de valor y examinar las cadenas de valor de sus proveedores, distribuidores, clientes y hasta de la propia competencia. Cada vez más compañías se están asociando a otros miembros de la cadena de suministros para mejorar el desempeño de la red de entrega de valor. ¿Qué quiere decir entonces este concepto de la red de entrega de valor? Ya hablábamos de cada una de las cadenas de valor. Una cadena está formada por empresas, por proveedores, por todos estos elementos que van a generar el valor sumado a los productos. Sin embargo, vamos a encontrar otras cadenas en otras empresas. Lo interesante sería que nuestra empresa forme parte de diferentes cadenas de valor. En ese sentido, no estaremos trabajando nuestras cadenas de forma vertical, también lo haremos de forma horizontal. Lo que se genera en ese sentido es precisamente una red de entrega de valor. Aquí empezamos a competir con otras redes. Pero para poder funcionar en las cadenas y en las redes de entrega de valor, una de las partes más importantes es precisamente el intercambio electrónico de datos. ¿Qué es esto del intercambio electrónico de datos? Bien, los socios de la cadena de valor utilizan la información de ventas más actual para fabricar lo que se está vendiendo. Esto, en las teorías de la administración y en las teorías de la calidad total, ya lo proponía precisamente el Just in Time. Sin embargo, ellos solo hablaban de la distribución del producto, nunca hablaban del sumar valores a los mismos. En lugar de fabricar con base en un pronóstico que podría diferir de la demanda real. Aquí, esta función se ve apoyada por una serie de sistemas relacionados con pronósticos, estadísticas, pedidos históricos, etc. Pero su desarrollo se ve determinado por el sistema de código de barras en los puntos de venta. El código de barras entonces es precisamente el intercambio electrónico de datos, o lo que hemos llamado el sistema de respuesta rápida. Es decir, el código de barras no solo nos funciona para poder cobrar, para poder registrar los pagos del consumidor. El código de barras también nos facilita
el récord del inventario, la cantidad de productos que se está vendiendo. Y en ese sentido, estaríamos suponiendo que muchas de las empresas lo que tienen que hacer a través del código de barras y de sus sistemas de comunicación es enviar información a los proveedores o a las empresas diciéndole exactamente o un acercamiento muy fuerte de la cantidad de productos que se están vendiendo para que estos a su vez nos puedan distribuir los mismos. Es casi de manera precisa. Bien, en su pantalla vamos a ver un ejemplo muy sencillo de la cadena de valor y de las redes de entrega de valor. Este es el caso de Levi's. Supongamos que un consumidor llega a una de las tiendas más importantes detallistas llamada Sears. Cuando este consumidor llega a Sears, compra un pantalón Levi's. En ese momento, Sears manda información a través de precisamente el código de barras a Levi's diciéndole: hemos vendido tal cantidad de pantalones. Levi's a su vez y con el código de barras precisamente manda información a Milliken. Milliken es quien le proporciona tela. Milliken a su vez manda información a través de sus códigos de barra a DuPont. DuPont es la empresa que fabrica fibra. Y entonces la cadena de valor empieza a girar. DuPont manda la fibra a Milliken, Milliken manda la tela a Levi's, Levi's manda otros pantalones a Sears y Sears vuelve a vender pantalones a los consumidores y los consumidores a través de la recomendación del producto, de la satisfacción, de la compra repetida, genera más y más valores a los productos. Aquí es cuando estamos hablando entonces del giro de la cadena del valor. Bien, esto es lo que respecta a la distribución. Ahora vayamos a otra estrategia del marketing, la fuerza de ventas. ¿Qué es la fuerza de ventas? Es un conjunto de vendedores cuyo objetivo principal es la colocación del producto o servicio en el mercado. Se fijan metas, se fijan pronósticos, se hacen planeaciones, se hacen presupuestos para poder evaluar el desempeño de las mismas. La fuerza de ventas comienza con la dirección de un líder capacitado. Bien, veamos entonces cuál es el proceso básico de la formación de precisamente la fuerza de ventas. Empezamos entonces con el reclutamiento y la selección de la fuerza de ventas. Debemos tener muy claro cuáles son las características de nuestros vendedores, cuáles son las características de nuestro producto, de nuestro consumidor. Y dependiendo de ello, tendremos que reclutar y seleccionar a la futura fuerza de ventas. Tenemos que medir si cumple con estas características, si tiene las aptitudes, si tiene las actitudes para formar parte de. Bien, la segunda parte es precisamente la incorporación de estas personas que ya previamente hemos elegido a nuestra fuerza de ventas. En la tercera parte empezamos precisamente con la capacitación. Vamos a hablarle a nuestra fuerza de ventas, a estos futuros vendedores, vamos a hablarles acerca de quién es nuestra empresa. Uno de los puntos más importantes es mencionarles cuál es la misión, la visión, la filosofía de nuestra institución. Muchos de los vendedores no tienen conciencia sobre este tipo de información. Y entonces lo que generan es que los consumidores estén confundidos acerca de nuestra propia empresa. Otra de la información que debemos dar en la capacitación es precisamente características de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestros consumidores. Los segmentos de mercado aquí son muy importantes porque le vamos a decir precisamente a nuestro consumidor cuáles son las características básicas de ellos. Nuestro consumidor debe comenzar a conocer, a relacionarse con los clientes. Después tendríamos la motivación. ¿Cómo dar motivación a nuestra fuerza de ventas? Las variables son muchas. La primera de ellas es precisamente motivaciones monetarias, y aunque se dice que la motivación monetaria es a corto plazo, es una de las que mejor funcionan. Otro de los tipos de motivación que le podemos dar a nuestros empleados es precisamente el reconocimiento o el apoyo a algún miembro de su familia. Después tendríamos las compensaciones. Llegaron a las metas, llegaron a los pronósticos. Empezamos con la compensación, con los logros, con los bonos. Tenemos la supervisión. Podríamos suponer que nuestra fuerza de ventas está trabajando bien. Podríamos suponer que nuestra fuerza de ventas está logrando las metas. Sin embargo, tenemos que registrarlo, tenemos que evaluarlo, tenemos que medirlo constantemente. Hay que hacer investigaciones de mercado, hay que supervisar exactamente cómo se está dando la fuerza de ventas. Hay oportunidades en el proceso, hay ventajas, hay desventajas, hay amenazas. Todo esto nos ayuda para poder ir identificando las futuras estrategias de nuestra fuerza de ventas. Y por último, tendríamos la evaluación del desempeño. Decidir cuál de los vendedores
está cumpliendo con sus funciones en la fuerza de ventas. Bien, vamos a parar aquí con nuestras estrategias de mercadotecnia. Vamos a continuar con las estrategias de precio. Y no me gustaría dejar a medias precisamente los temas de los precios porque veremos todas y cada una de las estrategias importantes que se relacionan precisamente con el segmento de mercado. Recuerden, estamos viendo en este momento las P's del marketing, ya hemos visto la distribución, ya vimos las ventas. ¿Para qué verlas en esta parte de la segmentación? Porque tenemos que conocer exactamente cómo son nuestros consumidores, cuáles son sus características, cómo poderles llegar. Esa es la importancia de ir reconociendo todas y cada una de las P's del marketing dentro de nuestra materia de segmentación de mercados. Bien, en la siguiente sesión continuaremos entonces haciendo un análisis, un estudio de nuestras P's del marketing. Te agradezco mucho tu atención.